Hola y muy buenas tardes, dependiendo de a qué hora estén viendo este video. Mi nombre es Alan Miguel Montero Hernández y pues en esta ocasión voy a mostrar el desfase que hay entre una instalación puramente resistiva. En teoría, la teoría nos dice que no debería haber desfasamiento debido a que son puras cargas resistivas, no así como cuando se usan capacitores e inductores. De antemano una disculpa por si hay movimiento, ya que estoy grabando con una mano y estoy manejando lo que vendría siendo el multisim con la otra. Como podemos ver aquí usé un voltaje que vendría siendo la representación de una casa y puse varias resistencias de ciertos ohmiajes al azar, ¿no? Y puse en este caso un osciloscopio que el multisim trae y es de la marca Tektronix. Eh, Voy a empezar a simular. Al simular pues no se ve prácticamente nada. Le tengo que hacer doble clic. Pum, al hacerle doble clic sale lo que viene siendo un osciloscopio como los que hay en la UTM. Le voy a apretar aquí donde dice Power y se ven unas ciertas líneas. Que vendría siendo la línea azul es la del voltaje que no, perdón, la amarilla es la del voltaje que conecté, ya que es el voltaje de entrada, y la otra es la de una resistencia que puse. Eh, Nos vamos primeramente a donde dice cursor y aquí dice cursor type. Yo anteriormente lo hice, pero cuando nosotros lo hagamos y no hagamos simulado nada, va a salir en voltaje. Lo tenemos que cambiar a tiempo. Pum, tiempo. Salen estas líneas amarillas, estas se controlan con posición. Tenemos que buscar de una manera que la posición llegue a los 60 Hz, como en este caso. Aquí me dice que a los 60 Hz, o sea, por decirlo, el T1 versus T2, ya que para descubrir el desfase voy a utilizar la fórmula que indica que es T2 menos T1 por 360 dividido entre el periodo. Bueno, el T1 y T2 se saca de esta manera, con este, espero que enfoque, ok. Con esto de posición se va achicando hasta que te dan los 60 Hz. Nos dice que son 16.5 microsegundos. Al hacer dicha operación ya tenemos el T2 versus T1. Estos 16.5 microsegundos lo dividimos entre 1000 para que nos den segundos. Y para encontrar lo que vendría siendo el periodo es de una manera muy sencilla. Seguidamente, para encontrar lo que vendría siendo el periodo de dicho circuito que he realizado, que es puramente resistivo, utilizamos en la misma función, no nos movemos. Tenemos que mover aquí, con estos que indican posición, el punto en el que dicha onda, en el que las dos líneas, en este caso la del voltaje del inicio y la de la otra de la resistencia, se choquen o lleguen a cero, que vendría siendo en estos ejes cardenales. Como se ven, ya puse una. La otra igual tiene que estar lo más cerca posible de esa otra, o sea, depende, o sea, en el punto en el que las dos líneas están en cero, qué tan separadas están. Aquí prácticamente la separación es nula. Si lo pueden observar, prácticamente la separación entre una línea y otra cuando se llega a cero es nula, por decirlo. Entonces lo más pegado que puedo poner esta línea es así, a lo que esto nos da unos 10 microsegundos. No, 10 nanosegundos, discúlpeme. 10 nanosegundos, eso significa que es 10 por 10 a la menos 9. Bueno, ya previamente tenía yo el cálculo. Como hemos observado, lo que vendría siendo el periodo es de 10 nanosegundos. Esto significa que es 10 por 10 a la menos 9. Esto 10 por 10 a la menos 9 lo vamos a multiplicar por 360, debido a que la fórmula se lo indica. Previamente, estos 360 lo vamos a dividir entre los 16.5 microsegundos, que convertido a segundo es 0.0165 segundos. Al realizar dicha operación nos va a dar lo que vendría siendo los grados de desfasamiento. En este caso,
Los grados que me dio al realizar dicha operación fueron 0.000218 grados. Prácticamente el desfase es nulo. Es un desfase de 0 grados. Esto nos reafirma que se cumple lo que dice la teoría, que el desfase en un sistema puramente resistivo debe ser 0 o tiende a 0. Como vemos aquí hemos observado un patrón. El patrón es que justamente se juntan las dos líneas. Este es un patrón que yo noté al momento de realizar esto y que en los siguientes ejercicios vendría siendo los circuitos puramente resistivos, observaremos qué pasa. A continuación lo que voy a hacer es cambiar el voltaje y cambiar las resistencias, los valores de las resistencias para ver si hay algún cambio notable. Es casi seguro decir que si me vuelvo a encontrar más adelante con que chocan los dos voltajes que estoy midiendo con el osciloscopio, es casi seguro que el desfase va a ser nulo o va a ser un desfase de 0 grados. Bueno, en este segundo ejercicio lo único que cambié fueron el valor de las resistencias al agrandarlas, ponerles un ohmiaje un poco más grande y cambiar lo que vendría siendo el voltaje. En vez de ser 110 lo cambié a 220. El osciloscopio no lo moví de lugar para que ustedes observen y vean que si prácticamente no modifiqué nada, solamente cambié algunos valores de resistencia, pero el valor que se va a medir va a ser en la misma posición para observar qué ocurre, para que no haya un cambio entre esta prueba y la anterior. Lo que nos dice la teoría es que la corriente y el voltaje deben estar en fase, por lo tanto el desfasamiento debe ser 0 grados. Y como anteriormente he dicho, si yo veo que tanto el voltaje como la corriente y el voltaje llega a un punto en el que se chocan, significa que hay un desfase de 0. Prácticamente es un desfase de 0 grados, no hay desfase. En estos momentos ya activé previamente la simulación y voy a darle doble clic a este osciloscopio. Como se observa, esto obviamente antes de grabar yo lo modifiqué para que se viera bien. Igual el tamaño la cercanía del osciloscopio que tanto se iba a ver y los canales, ¿no? Este es el del principal, el que va conectado al inicio del voltaje. Pues volvemos a observar que se vuelve a chocar. Por lo tanto, mi conclusión es que en este circuito, a pesar de que aumentamos el voltaje y cambiamos algunas resistencias, al ser puramente resistivo, sigue teniendo un desfase nulo, o sea 0 grados. En este último caso del circuito puramente resistivo, como podrán haber observado, en este caso no cambié los valores de las resistencias, solamente cambié el valor del voltaje, pero modifiqué los puntos de toma de señales del osciloscopio, ya que anteriormente que en el osciloscopio marca número 2 estaba en esta resistencia, ahora lo moví a la resistencia al final de la resistencia número 5. Bueno, le voy a dar en simular a ver qué ocurre. Recordemos que si se vuelve a presentar el fenómeno en el cual las dos lecturas se llegan a juntar, podremos identificar que prácticamente el desfase es 0 grados. Voy a prenderlo y como se puede observar ocurre lo mismo que en el fenómeno anterior. La línea secundaria significa que el voltaje y la corriente están prácticamente en fase. Se cumple lo que se había dicho, ya que en un sistema puramente resistivo el desfase es 0. En estos momentos procederé a simular o echar a andar el programa con esta opción de acá abajo, que es una flechita. La oprimimos, pum, y ya nos sale el osciloscopio. Yo previamente estuve ajustando y lo que viene siendo el canal A y el canal B lo puse en 20 milivolts para que se vea de esta forma. Los demás canales los utilicé como una barra que indica el 0, o sea, significa que de ahí en teoría inicia la onda y así. Nos vamos a esta opción que se llama cursor y la oprimimos y buscamos en esta opción cuál fue el voltaje pico del voltaje que estamos usando, que es de 110.
Como observamos, el voltaje pico es de 110. Y ahora buscamos el voltaje pico de la corriente que es la que provoca la corriente que provoca la inductancia. Al observar vemos que el máximo fue de 9 voltios. Sí, el máximo es de 9 voltios. Ahora buscamos en qué punto el voltaje pues nominal, el que estamos usando, choca con la línea verde, que son los demás canales que usamos como una referencia. Vemos que pega justo aquí, y haremos lo mismo para la otra medición. Vemos que pega justo aquí y nos dan valores de 5.40 y 1.60. A continuación, con la fórmula que se está mostrando en pantalla, sacaré los siguientes valores y seguidamente el ángulo de desfasamiento. Como podemos observar, tenemos que dividir 1 entre 60, ya que esos son los hertz con los que está trabajando pues nuestra corriente alterna. 1 entre 60 nos da 16.6 aparentemente. En estos momentos procederé a simular o correr o echar a andar el programa con esta opción de acá abajo, que es una flechita. La oprimimos, pum, y ya nos sale el osciloscopio. Yo previamente estuve ajustando, y lo que viene siendo el canal A y el canal B lo puse en 20 milivolts para que se vea de esta forma. Los demás canales los utilicé como una barra que indica el 0. O sea, significa que de ahí en teoría inicia la onda y así. Nos vamos a esta opción que se llama cursor y la oprimimos. Y buscamos en esta opción cuál fue el voltaje pico del voltaje que estamos usando, que es de 110. Como observamos, el voltaje pico es de 110. Y ahora buscamos el voltaje pico de la corriente que es la que provoca la corriente que provoca la inductancia. Al observar vemos que el máximo fue de 9 voltios. Sí, el máximo es de 9 voltios. Ahora buscamos en qué punto el voltaje pues nominal, el que estamos usando, choca con la línea verde, que son los demás canales que usamos como una referencia. Vemos que pega justo aquí, y haremos lo mismo para la otra medición. Vemos que pega justo aquí y nos dan valores de 5.40 y 1.60. Aplicando la siguiente fórmula podemos obtener cuál es el ángulo del desfase, al menos en esta ocasión, en este circuito. Dividimos primeramente 1 entre los 60 Hz y nos va a dar 0.016 segundos, lo cual es igual a 16.6 milisegundos. Una vez obtenido ese dato, hacemos el delta t, el cual se obtiene de restar el 5.40 menos el 1.60. Dicha operación nos da 3.8 milisegundos. Esos 3.8 milisegundos los multiplicaremos por los 360 grados de un ciclo. Nos da 1368, los cuales dividiremos entre los 16.6 milisegundos.
Esto nos da un resultado de 82.40. Esto significa que el desfase es de menos 82.40. Digo que es menos debido a que en este tipo de inductancias la corriente tiende a atrasarse. El voltaje se atrasa. Y eso sería todo, al menos por este ejercicio. Entonces se necesitará, en este caso, aplicar un banco de capacitores para corregir ese desfase y entre otras cosas. El siguiente circuito es un circuito inductivo resistivo. En esta ocasión podemos observar que utilizamos una fuente de corriente alterna de 220 volts a 60 Hz. Ok. A continuación vamos a dar una simulación en este triángulo acá abajo. Esto es en el programa Protego. Como ven, se nos muestra lo que vendría siendo pues el panel, ¿no? De lo que vendría siendo el osciloscopio. Ahora solamente toca acomodar los elementos, ver cuántos milisegundos de desfase tiene. Ahí medí yo más o menos. Ahí está. Prácticamente utilizamos la fórmula, restamos 18.50 milisegundos menos 16.70 milisegundos y eso nos da 1.8 milisegundos. Esos 1.8 milisegundos lo multiplicamos por los 360 grados debido a la fórmula que expliqué anteriormente y finalmente se divide entre 16.6 milisegundos que se obtiene de dividir 1 entre los 60 Hz y eso nos da 0.16 segundos y lo multiplicamos por 1000 para obtener los milisegundos. Al realizar dicha operación obtenemos que el desfasamiento nos da de menos 39 grados debido a que el voltaje está atrasado. Esto es en el segundo circuito a 220 volts de corriente alterna. Para realizar el último circuito resistivo inductivo prácticamente no cambié ninguno de los parámetros anteriores en cuanto a resistencias e inductancias. Lo único que modifiqué fue el valor de la fuente de voltaje, ya que ahora son 440 voltios de corriente alterna a 60 Hz. Esto lo hice con la intención de ver si había algún cambio significativo entre hacerlo a 220 volts o 440. Seguidamente lo simulamos y aparece lo que vendrá siendo el osciloscopio. Para activar esas líneas que se ven, yo aprieto la función cursor. Y lo que tenemos que hacer es poner el cursor prácticamente, nada más que está en inglés, donde pega la línea verde. La línea verde son los otros canales que no están utilizando, pero yo al ponerlos en el lugar 0, me aseguro de que me sirvan como una referencia. Y en este momento lo que voy a hacer es colocar justamente donde choca la línea en el 0 el voltaje original, por así decirlo, que me da 8.25, lo calculé yo. Obviamente es lo más exacto que se puede debido a que pues tampoco dispongo de una pues desgraciadamente no sé si hay alguna función para poner el osciloscopio de una manera más grande. Y el siguiente lo pongo en 10.25. Ahora realizando la fórmula ponemos que 10.25 lo restamos a 8.25. Eso nos da un valor de 2 milisegundos, los cuales lo multiplicamos por 360. Y esos valores los dividimos entre la constante que nos da de los milisegundos de dividir 1 entre los 60 Hz. Al realizar dicha operación nos da que el ángulo de desfase es un ángulo de menos 43.30
47. El ángulo de desfasamiento es de menos 43.37. Vemos que sí hay algún cambio debido a que en el ejercicio anterior, al usar 220 volts, el desfase era de 39 grados. En el siguiente circuito utilizamos un capacitor de 0.47 microfaradios y una resistencia de 5 kilo ohms. Como podemos observar, estamos usando una fuente de 110 voltios a 60 Hz. Al igual que en el anterior, utilizaremos la misma fórmula, solamente que esta vez el ángulo será positivo debido a que el voltaje en este caso se está adelantando a la corriente que es producida por el microfaradio. Vamos a simular y nos sale esto. Como podemos observar, el voltaje original, por decirlo, o el que estamos viendo, se adelanta al que previamente ya teníamos. Por eso el ángulo va a ser positivo. Movemos un poco la posición para ponerlo un poco más al centro. Ahí está. Bueno, colocamos un poco más al centro esto y ahí está. Con los cursores modificamos y checamos dónde está. Aquí choca en el... Uy, ahí está. Y el siguiente, que tendría el voltaje que estamos, los 110 voltios, nos indica que choca más o menos por ahí. Como se puede observar, uno dice 6.10 y el otro 8.35. Ahora 8.35 menos 6.10 da 2.25. Esto lo multiplicamos por los 360 grados y nos da 810. Esto lo dividimos entre los 16.6 milisegundos que dan al dividir 1 entre los 60 Hz. Esto nos da un ángulo de desfase de 48.79 grados positivo. En este siguiente circuito, como podemos observar, agregué lo que vendrá siendo en paralelo a este capacitor. Agregué uno de 25 microfaradios, uno de 37 microfaradios y una resistencia de 2 kilo ohms. La fuente de voltaje, corriente alterna, de 220 a 60 Hz. Procedo a simularlo en el triangulito aquí abajo. Y se ve esto. Con la función cursores mido cuál es el punto en el cual choca este ángulo. Aquí me da que es 7.90 y en este 8.33. Bueno, al realizar dicha operación vamos a restarlo con siendo el 8.33. Lo estoy haciendo en este momento en mi calculadora. Menos 7.90. Esto nos da 0.43. Este valor lo multiplicamos por 360, que serían los grados, y lo dividimos entre 16.6 milisegundos. Esto nos da un ángulo de desfase positivo de 9.32 grados. Así que el ángulo no es tan grande como en ocasiones anteriores. Como podemos observar, en el siguiente circuito he realizado algunos cambios. En este caso puse 3 capacitores de 32 microfaradios, 60, 28 respectivamente, y una resistencia de 5 kilo ohms, al igual que la primera. Agregué otro de 15 microfaradios, otro capacitor y una resistencia de 7 kilo ohms. Como podemos observar, la fuente de corriente alterna es de 440 volts a 60 Hz. Y procederé mejor dicho, a simularlo. Nos sale el osciloscopio y con la función de cursor voy a poner en el punto en el cual inicia. Este me dan 7.98. Sí, 7.98 y este 8.33. Procederemos a hacer el cálculo. Restamos 8.33 menos 7.98.
Esto nos da un valor de 0.35, el cual lo multiplicamos por 360, que es el ángulo de un ciclo. Nos da 126 y lo dividimos entre 16.6 milisegundos. Esto nos da un ángulo positivo de 7.59 grados. O sea que en este circuito el desfase es de 7.59 grados. En este circuito conecté una fuente de corriente alterna de 110 voltios a 60 Hz. Igual en este circuito coloqué lo que ando siendo una resistencia de 300 ohms, una inductancia de 55 milihenrios y un LED para observar cómo se observa una carga no lineal cuando se simula con un osciloscopio. Ya le di a la simulación, como pueden ver empieza a parpadear el LED. Le doy doble clic y como se observa, una vez que agarré, ahí está. Se observa que hay mucho parpadeo y la única carga medianamente lineal es la que sale directamente de lo que vendría siendo la energía, desde la fuente, por decirlo. Es la que medianamente se ve un poco lineal, en cambio las otras sí se ve que no van lineales, no es una onda sinusoidal, sino que hay mucho cambio, tanto la que viene del inductor como la que viene del foco LED. Como podemos observar, al menos estas dos cargas no se ven así, por decirlo, sinusoidales, sino que no llevan una carga fija, por así decirlo. No llevan un voltaje a lo largo del tiempo de una manera constante, sino que van fluctuando y se puede ver con estos picos de acá. Y pues esto es a 110 voltios, enseguida lo haré con 220 a ver si cambia la manera en que se ve y a lo último utilizaré una fuente de 440, pero en vez de usar un inductor voy a cambiarlo por un capacitor. Bueno, este circuito en esta ocasión usé 220 voltios en corriente alterna y veamos si se presenta el mismo fenómeno que en la simulación anterior con 110 voltios de corriente alterna. Ya lo simulé. Pues procedo a prender el osciloscopio. Y sí, prácticamente se ve el mismo comportamiento anteriormente. Seguidamente usaré una fuente de 440 volts de corriente alterna, pero cambiaré el inductor por un capacitor. En esta ocasión, como había dicho anteriormente, en vez de usar un inductor usé un capacitor de 1 microfaradio y utilizaré una fuente de 440. A ver qué ocurre cuando se simula al ser una carga no lineal. Bueno, como se puede observar, voy a botar un poco más. Bueno, ahí se logra ver un poco. Como se puede ver, igual hay una carga no lineal debido a que pues no se observa que lleve algo. La única que se ve medianamente como una onda sinusoidal vendría siendo lo de el voltaje inicial. De ahí en fuera pues parece que no es lineal debido a que tiene ciertas fluctuaciones y no es una onda sinusoidal pura. Para esta ocasión he decidido simular un circuito de 110 voltios de corriente alterna a 60 Hz en un circuito puramente resistivo para medir el factor de potencia que se genera. Como pueden observar, posee una resistencia de 1 kilo ohm, de 1.65 kilo ohms y 2 kilo ohms. Para realizar esta medición me apoyaré de un batímetro y pues iniciaré la simulación en este momento. Como no aparece nada, le daré doble clic aquí donde dice batímetro y ya aparecerá. Y listo. Como pueden observar, dice que el factor de potencia es de 1, o sea que toda la energía que
se emplea, se está utilizando. Toda energía que nos da la fuente se está utilizando. No hay desperdicio. Esto debido a que es solamente resistivo. Independientemente de cualquier voltaje que le ponga, el factor de potencia será 1 debido a que toda la energía, la energía que está recibiendo, la que ocupa una resistencia, la están usando al 100%. No hay nada de potencia aparente y nada de eso, ya que es un sistema puramente resistivo. Bueno, en este siguiente circuito utilicé una fuente de 220 volts de corriente alterna 60 Hz y modifiqué los valores de algunas resistencias y anexé lo que viene siendo tres inductancias de 10 henrios, 35 henrios y 20 henrios respectivamente. En este momento lo voy a dar a simular y veremos qué mediciones nos da el batímetro. Como podemos observar, el batímetro nos da una lectura de un factor de potencia de 0.83. Es un factor de potencia un poco bajo. Si esto fuera algún caso de la vida real, alguna empresa, este factor de potencia sería penalizado por la Comisión Federal de Electricidad debido a que el mínimo es de 0.95. O sea, la energía nos está consumiendo muy bien aquí, hay un cierto desperdicio. Se está usando más energía de la que en realidad se está usando para un trabajo, por así decirlo. Suponiendo que los henrios representan las bobinas de algún motor. Como podemos observar, este circuito es muy parecido al anterior. Lo único que hice fue agregar un banco de capacitores, o mejor dicho, dos capacitores en paralelo, uno de 0.6 microfaradios y otro de 0.5 microfaradios. Si, como recordemos, este circuito tenía un factor de potencia cuando trabajaba 220 volts en corriente alterna de 0.83, el cual era un factor de potencia un poco bajo. En teoría, al agregar los capacitores en paralelo, ese factor de potencia tiene que mejorar. Según la normativa de CFE, debe estar entre 0.95 en adelante, si no es motivo de penalización. Bueno, le doy a simular, doy doble clic aquí en el batímetro y como vemos, nuestro factor de potencia ahora que agregué los capacitores es de 0.98, el cual es un factor de potencia muy bueno, y creo que pues se ha corregido el problema que se presentaba debido a que anteriormente teníamos 0.83. Como podemos observar, los capacitores ayudaron al factor de potencia, y pues esto sería todo, al menos por esta simulación. Para el siguiente circuito recreé, o mejor dicho, hice un circuito que representara una carga no lineal. Para lograr eso coloqué dos focos LED en paralelo, como pueden observar al final, de un circuito que consta de una resistencia de 1 kilo ohm, otra resistencia de 700 ohms, un capacitor de 5 microfaradios y una inductancia de 5 henrios. Y una fuente de 440 volts de corriente alterna a 60 Hz. Inicié la simulación y apreté este instrumento de medición, el cual nos indica que hay un factor de potencia del 0.5, el cual es muy bajo. Como pudieron observar, cambia tanto el valor de los watts como el del factor de potencia. Eso significa que no lleva una onda sinusoidal así, por así decirlo, estable, ¿no? Va cambiando. Ahí podemos observar cómo hacen cambio cada cierto periodo de tiempo. Hace un cambio y vemos cómo los LEDs se están parpadeando. Cambian los watts, cambia el factor de potencia de 0.507, así se va variando. Pero sí hay un cambio.